Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy a esta presentación editorial. Carmen, se me acaba de ir del nervio el nombre del libro. Glosario de la voz comentado, el término como experiencia. Glosario de la voz comentado. El término como experiencia. Yo recuerdo, no sé hace cuántos, pero hace varios años que Carmen estaba haciendo entrevistas para este libro y me da muchísimo gusto que tengamos el placer, el honor de presentarlo hoy en el alma mater de la maestra Carmen Mastache, donde además es maestra la maestra Carmen Mastache. La universidad donde incontables veces ha trabajado la maestra Carmen Mastache, con quien tuve el placer de trabajar en sus pininos. Como si esto no fuera suficiente, la acompañan nada más la maestra Luisa Huertas, ya una leyenda, un establecido, una institución, un mito de la voz en México, y aquí la voz no es figurativa, sino literal. Y también tenemos el placer de que nos acompañe una de las nuevas voces, que es Nara Pech. Gracias. Actriz de la Compañía Nacional de Teatro, originaria, si no mal me equivoco, de Mérida, Yucatán, y de incontables trabajos que lo pueden leer en el QR. Sin más introducción, le doy la palabra a Luisa Huertas para que nos acompañe con su presentación del libro, luego Nara y luego Carmen para que les hagan posteriormente las preguntas pertinentes que ustedes quieran. Muchas gracias, Yona. Bueno, nos piden usar micrófono para la grabación. Antes que nada, buen día, gracias a Yona, a la FAC, a Carmen, a Emadiv, a Juan Meliá, a todas las cuestiones institucionales por haberme invitado a esta presentación que significa mucho, pues yo pienso que para toda esta comunidad, pero para la producción, para el acervo que no teníamos hace 20 años en este país. Parece mentira, pero solo había un libro que había sido por años, había algunos otros escritos por gente relacionada con la radio, algún material que había dejado por ahí perdido el glorioso maestro Torre Lafan, en fin, pero solo estaba aquella revista maravillosa, La Voz, que además era
como la Biblia en varios países de América Latina. Eso lo pudimos comprobar en nuestro primer encuentro iberoamericano de la voz y la palabra. Así que esto es un triunfo, compañeros. Un triunfo que se debe a esta mujer, de la cual voy a hablar ahorita. Mi ponencia es muy familiar. Y les cuento rápidamente, es la segunda vez que lo presento, pero hicimos una presentación absolutamente informal, porque Carmen llegó donde teníamos un mini encuentro del CEU Voz el año pasado. Esto estaba calentito, saliendo de la imprenta, y fue muy hermoso que ante un grupo de la tribu CEU Voz lo presentáramos de manera muy informal. Esto es más formal y más serio. Mi presentación es igual de informal. Y dice así. Ay, como se ve de lejos, no voy a poder leer. El glosario, comprensión y fraternidad. Mejorar la comprensión. Esto es lo que tiene como finalidad didáctica un glosario. Pero el que hoy presentamos, de la autoría de esta magnífica actriz, cantante, docente, madre y esposa, que es Carmen Mastache, lleva además un muy interesante subtítulo: el término como experiencia. Y me inquietan, me mueven las palabras glosario, comprensión, experiencia. Me llevan por sí mismas a la reflexión, a revisarlas nuevamente en el diccionario para refrescar su significado. No incluyo aquí las definiciones, porque lo que pretendo más bien es desmenuzarlas en el cuerpo de este escrito que comparto con quienes nos reunimos a festejar la presentación formal del logro que significa esta publicación, que desde su portada nos remite al juego. Maestra, ¿la puedes mostrar, por favor? Vas ilustrando. Que desde su portada nos remite al juego con una especie de inocente desnudez, pero que con la redondez de la boca nos invita a pensar en la libertad vocal. ¿Acaso a pensar en un grito desesperado? ¿O es ambas cosas? Porque la irradiación de pequeñas líneas que complementan la imagen nos conduce a concebir todo el ámbito que abarca el sonido que emite la boca generosamente abierta, y que con esta sola imagen nos introduce al contenido del libro todo, que es un constante diálogo entre aparentes contrarios. Gracias, maestra. Una compilación de términos que en ocasiones confunden a quienes se inician en el estudio del maravilloso mundo de la voz humana y la palabra, pero a los que con suavidad y paciencia Carmen nos aproxima con explicaciones que van desde la fisiología, la anatomía y hasta la poesía. Como autora, ella nos autoriza a subrayar, rayonear o hasta reciclar su libro para hacer una piñata. Hay alegría en el libro, detona curiosidad con las preguntas que plantea, nos pone a analizar las posiciones que expresan hacedores de teatro en las diversas especialidades, investigadores y docentes. Pero lo principal, el libro nos invita a pensar. Me dirá quien escucha que esto lo provoca cualquier libro y estoy de acuerdo. Pero en este caso, Carmen induce a la persona a buscar en sí misma, a localizar
su coincidencia o no con lo leído, los porqué de cada elección. Nos invita a experimentar con nuestro cuerpo aquello que está planteando y nos remonta a momentos íntimos, a atrevernos a ser honestos y a observarnos. No impone, cuestiona, propone. Cita la sabiduría de maravillosas maestras de la especialidad, de docentes con quienes se ha formado y de pares con quienes ha compartido su continua curiosidad e investigación. Todo esto conduce a la que, según pienso, es palabra clave no solo en lo relacionado con estos menesteres específicos, sino que abarca la capacidad de creación y de hacer arte, la comprensión. Y en este punto no puedo dejar de citar a mi amada María Moliner, aunque solo tomo algunas de las acepciones que da a esta palabra, comprensión: abarcar, incluir, tener una cosa dentro de sí y formando parte de ella a otra, abrazar, alcanzar, caer dentro de, englobar, entrañar, llevar consigo, refundir, aprehender, ceñir, rodear por todas partes una cosa. Porque a eso aspira Carmen con su glosario de la voz comentado. No se trata de enumerar términos y diseccionarlos, contraponer definiciones y juzgarlas. Se trata de dar opciones, de explicarlas con analogías e imágenes, de propiciar la elección libre de metodologías para encontrar caminos propios en la técnica vocal y la expresión verbal. De ahí su apartado en cada definición de integrando el término a la acción, con el que nos anima a probar, comprobar, a aceptar o rechazar las propuestas, a tomar partido, a pensar pues, y a partir de esto, a reconocer sensaciones, emociones, sentimientos, tal vez largamente escondidos, que es a lo que se puede arribar cuando reconocemos y adquirimos conciencia de nuestra propia voz. De ahí el nombre de uno de los más memorables encuentros organizados por el CEUVOZ. Liberar la voz, liberar el ser. Aquel en el que trajimos a Christine Linklater para compartir con profesionales de la voz de todo el país su metodología, su enorme conocimiento no solo de lo referido a la práctica vocal, sino a la condición humana, justo aprendido durante años de estudiar, experimentar, jugar con el aire que se respira, con el pensamiento crítico y la necesidad auténtica de regalar a otros la palabra comprendida. Y a esto añado la paradoja 168 del libro de Luis de Tavira, El espectáculo invisible, que a la letra dice: la libertad creadora es el fruto de la esclavitud a la técnica. Porque este glosario de la voz comentado, escrito por Carmen Mastache,
se inscribe en esta paradoja. Trabajó años en él. Consultó, estudió, entrevistó, se exploró a sí misma y a sus colegas. Aprendió de sus estudiantes. Con todo el cariño y la admiración que le tengo a Carmen, puedo decir aquí con esa libertad de la que hablamos, que no es que esté de acuerdo al 100% con todo lo escrito o citado en su libro, pero lo más importante de él y de ella es que inquieta, aporta, cuestiona, fundamenta y nos muestra a la mujer, a la actriz y docente rigurosa, disciplinada, talentosa, tesonera y constante que es. Revisitar el glosario que ya conocía porque la autora me invitó a hacer el prólogo, lo cual agradezco, me ayudó a transitar tragos amargos. Al releerlo y saber que nos reuniríamos en la querida FAC a celebrar la edición, estaba contenta, pero apareció la sombra de la violencia reciente en nuestro México y el saber que se desató una nueva guerra en el mundo. A pesar de todo, me consuelo y afirmo la convicción de que hay que continuar esforzándonos en nuestro quehacer, impulsando estas aportaciones que nos dan herramientas para liberar mente, cuerpo, voz, para integrarnos como seres humanos, hombro con hombro, a partir del arte, la creatividad. Todo ello me hizo recordar el título de otro encuentro del CEU Voz, Palabra y comprensión, entramado de paz. Dos conceptos para forjar esa paz que tanto anhelamos y que nos merecemos. Acuden a mí las palabras de Rosario Castellanos que tengo el privilegio de decir en el teatro. Con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Felicidades, querida Carmen. Muchísimas gracias, maestra Luisa, por sus palabras siempre tan justas y pertinentes y conmovedoras. Gracias. Bueno, pues yo me siento muy honrada de compartir este espacio con estas dos mujeres, maestras, colegas, tremendas actrices. Agradezco, como la maestra Luisa, a todas las instituciones, en particular a la doctora Yona Weisberg, por haberme hecho partícipe de este festejo, me encantó esa palabra, de este festejo del libro de Carmen Mastache. Voy a compartir con ustedes un escrito que pienso que es como una carta de profundo amor y respeto al trabajo que está aquí depositado. Este es un libro escrito por una docente de voz, actriz y cantante con más de 3 décadas de experiencia.
que teoriza desde el cuerpo, un cuerpo que se observa y organiza los saberes que entran en juego en el trabajo vocal en escena. Estos múltiples saberes son organizados aquí en 25 términos de la voz, que transitan aspectos fisiológicos anatómicos y se desarrollan hacia una dimensión poética, ética y política de nuestro trabajo escénico. Este glosario de la voz es comentado por una actriz. ¿Y qué actriz? Conocí a Carmen Mastache como maestra de actuación en este colegio en el 2010. Recuerdo sus clases como un espacio precioso, diseñado con inteligencia, sensibilidad y un cuidado atento a las palabras con las que nos comunicaba los secretos de la actuación. Futura lectora, lee este glosario con la certeza de que las palabras han sido cuidadosamente elegidas y que el libro que tendrás en tus manos contiene años de trabajo, vida e investigación. En enero de 2018 recibí una invitación de Carmen a participar en un cuestionario para su investigación vocal, iniciada años antes. Este cuestionario, realizado a actrices y actores, junto con entrevistas a directores y directoras, y un seminario enfocado a explorar los términos con recién egresados de este colegio, fueron 3 estrategias utilizadas por la autora para recolectar voces multigeneracionales, contemporáneas y activas de la escena mexicana. Me encanta pensar que para escribir este libro, la autora comenzó por escuchar, porque en sus palabras, escuchar es parte de hablar, y para hablar de la voz, escuchó. Este glosario de la voz comentado se apellida el término como experiencia y nos revela una triple naturaleza. Es síntesis de términos pasados por el cuerpo. Es un proceso creativo gestado en trabajo de campo, aula y un marco bibliográfico ecléctico. Y deriva finalmente en este glosario teórico-práctico. Este glosario manual de acción propone el siguiente camino. Cada término, capítulo, se inaugura con un epígrafe detonador. Por ejemplo, el verso de Amado Nervo que dice: «Hay un Edén escondido en los pliegues de mi sombra», para inaugurar el término anatómico de los pliegues vocales. Seguido de la definición del término como tal. Continúa con el comentario donde se profundiza el concepto con nuevos ingredientes y referencias que esponjan la materia, para finalizar con el apartado integrando el término a la acción. En este apartado, la autora propone preguntas que por su propia formulación expanden la cabeza, como aquella que dice: ¿en qué contextos escuchas agudo lo agudo? Seguidas de tips para poner en juego todo el cuerpo sonoro, y concluye con otras voces e ideas para profundizar. Futuro lector, lectora, este libro, con todas sus partes, quiere estimular tu creatividad y la búsqueda de tu propia voz. Leí el glosario de corrido cuando a finales del 2024 Carmen me invitó a ser una de las 3 lectoras del borrador, y afirmo que este libro puede ser leído capítulo tras capítulo. Su claridad y voluntad de síntesis es seductora, su estructura es dinámica, y el ritmo entre lo fisiológico y lo poético permite transitar las páginas como quien mira un paisaje frondoso. Esta lectura dejó en mí una especie de mapa semántico donde los términos, las ideas y las preguntas se quedaron pululando en mi imaginación, nutriendo mis procesos creativos en activo. En esa lectura descubrí también que la cantidad de ideas comprendidas en cada término antojaban detenerse y acuerparse. Este glosario no solo es libro inspiración, libro mapa, libro compañera de entrenamiento, una compañera generosa, técnica, precisa y confiable, que te invita a habitar, digamos, un término por día. Un día para sumergirnos en una investigación introspectiva personal y, ¿por qué no?,
también colectiva. Leí el glosario y todo lo que les comparto me aconteció. Como actriz profesional encontré afortunadas aclaraciones a malentendidos añejos, como que la columna de aire es tiempo y no espacio, y materiales para revitalizar mi trabajo. Al leerlo pensaba en colegas investigadoras escénicas a las que les encantaría este glosario invitación a experimentar. Pensé en colegas actrices y actores que encontrarán estímulos para navegar la voz con libertad, reconectar consigo mismos y encontrar deleite al leer esas sensaciones y dificultades tan sutiles de nuestro trabajo, descritas con cercanía y claridad. Pensé en estudiantes de teatro que pudieran complementar su formación con este glosario asidero y agarrarse a alguna o a muchas de las tantísimas referencias y voces aquí contenidas. Pensé en las personas que trabajamos la voz enfrentando constantes desafíos y exigencias específicas y ocupamos estrategias de cuidado y renovación. Renovación es un capítulo de oro. Incluso fantaseé que colegas de todas las áreas que hacemos el teatro leen este glosario, miran de cerca el trabajo vocal actoral y su lectura permea logísticas laborales y sistemas de producción. Mi fantasía responde a la capacidad que tuvo la autora de situar el trabajo técnico de la voz en relación a todos los elementos del fenómeno escénico en su totalidad. Glosario de la voz comentado. El término como experiencia no es un libro de actuación, pero encontré en él la particular forma de habitar la escena de Carmen Mastache. La voz es cuerpo y ella nos comparte que hablar de la voz también es hablar de la actriz que se para frente al espejo antes de función y observa la respiración de su personaje. Futura persona lectora, tienes en tus manos tierra fértil para cultivar un trabajo de voz capaz de reverberar en tu ser escénico y tu ser persona, porque este libro nace de una profunda escucha de la vida. Bueno, pues también creo que me voy a concentrar en el agradecimiento y hay personas y palabras que se tienen que nombrar aquí. Por supuesto, agradezco a Paso de Gato, a Jaime Chabot y a Leticia García Urriza, que es la editora con quien estuve yo en un diálogo final sumamente interesante, intenso. A Octavio Hernández Rodríguez, a Estefanía Leiva Rodríguez, son el equipo editorial de Paso de Gato que están remando para que siga adelante esta serie de ventanas de conocimiento y de información. Por supuesto, tengo que nombrar al Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, a la UNAM, Cultura UNAM, a través de Dirección Teatro, y esto implica a Meliá con su estupendo equipo. Muchísimas gracias. Y quisiera, pues, creo que compartirles mi lista de agradecimientos para coronar esta presentación y que pasemos a charlar y a platicar y a entrar en un diálogo sabroso, a ver hasta dónde nos dé el tiempo. Agradecimientos a las actrices y actores entrevistados, a los y las directoras entrevistadas. Su testimonio vivo fue una fuente de inspiración y de información esencial para esta investigación. Y voy a nombrarlos para que se den una idea del ramillete de voces que accedieron a formar parte de esta investigación, a ser partícipes de la investigación. Actrices y actores: Carlos Aragón, Ana Ligia Barahona, Aide Bueto, Lisa Carrión, Artús Chávez, Emma Dip, Luis Domingo,
Julio Escartín, Diana Fidelia, Mariana Gajá, Ana Ligia García, Marco García, Mariana Jiménez, Mónica Huarte, Olivia Lagunas, Rocío Leal, Constantino Morán, Óscar Narváez, Gabriela Núñez, Julieta Ortiz, Laura Padilla, Arturo Reyes, Antonio Rojas, Tiaré Escanda, Esteban Soberanes, Roberto Soto, Rodrigo Vázquez, Juan Carlos Vives, Andrés Valls, Alicia Zárate, Misha Arias, Francia Castañeda, César Raúl Chagón. Otto Minera, Martina Costa, Horacio Almada, Aurora Cano, Carlos Corona, Ignacio Flores de la Lama, Mauricio García Lozano, Alberto Lomnitz, Clarisa Maleiros, David Holguín, Claudia Ríos, Boris Schremen, Alejandro Vélez, Iona Weisberg, Alejandra Ballina, Fernando Bonilla, David Gaitán, Gabriela Ochoa, Daniela Parra y Ana Francis Moore. Estas son fuentes vivas que están ahí en el rigor, en el intento de la escena, nombrando, renombrando, intuyendo, verificando la eficacia de una herramienta y cómo, si la decimos de esta forma, funciona de tal manera, es decir, en la búsqueda de una comunicación asertiva. Agradezco a los generosos revisores de la versión final de este glosario, al maestro Fidel Monroy Bautista, que ya se jubiló, maestro decano del Colegio de Teatro, a la doctora Claudia Mastache, que está aquí presente, es mi hermana mayor, a la maestra Tania González, que está aquí presente, es mi hermana, colega creativa. Gracias a ustedes tres por su paciencia y por el amoroso acompañamiento desde sus saberes. Los últimos 6 años de esta investigación los compartí con estas 3 personas. Fue un momento de mucha soledad, pero tenía esos 3 faros, a cual más diferentes, que daban réplica y me ayudaban a curar de alguna manera cada término. Ay, se me fue. Ya voy a ir más rápido para no clavar. Le agradezco a Luisa Huertas, a Elizabeth Zárate Castrejón y al CEU Voz por su apoyo desde el principio a este proyecto. El CEU Voz y Luisa Huertas son respectivamente institución y mujer madrina de este proyecto. A la licenciada Cintia Lorín Ordóñez, asistente de investigación, por el diálogo profundo y por la inmediata y diligente respuesta que la caracteriza. Creo que no vino hoy Cintia, pero gracias, Cintia. Al fabuloso equipo del Seminario de Términos, egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, con quienes compartí la primera fase de este proyecto. Son Rebeca Roa, Noemí Cisneros, licenciado Gerardo Gallardo, licenciada Beatriz Bermúdez y licenciado José Carlos Parra. Y acá está Pepe Charlie también. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí me voy a detener un poco. Esta fue la primera fase. Con este equipo fue muy interesante la interacción porque éramos 7 cerebros tratando de abordar lo que en un inicio era una propuesta de 15 términos, se sumaron 17 más, entonces llegamos a una primera versión de 30 y tantos términos y esta fase corresponde a la interacción con este equipo que me ayudó a analizar cualitativa y cuantitativamente los testimonios de las entrevistas y
los datos que arrojaban los cuestionarios hechos a 60 actores y actrices en activo. Al mismo tiempo hicimos un seminario para empezar a abordar el intento de definir cada término. Lo interesante fue que tenemos una distancia generacional de por lo menos 15 años, entonces fue un privilegio para mí poder confirmar algunas cosas a pesar de que les sonaran a ellos anticuadas, y en otras ocasiones se removieron mis estructuras a la luz de lo que ellas y ellos me estaban proponiendo. Entonces, bueno, esto me parece importante de ese encuentro con estas 6 personas, 6 talentos, 6 cerebros. Gracias. Gracias a las 3 primeras personas en leer todo el glosario: Indira Pensado, Ricardo Esquerra, Nara Pech. Gracias a Ana Laura Pérez Flores por las divertidas y sensibles líneas de cada dibujo. Llegó un momento en que ya estaban todas las letras y las palabras y a mí me parecía que era un tabique insufrible lo que estaba allí, que iba a ser insoportable abrirlo. Yo misma como actriz decía, pero qué hueva. Y Jimena M., dramaturga joven, me recomendó a Ana Laura y pude entrar en contacto con Ana Laura, y Ana Laura entendió por dónde yo visualizaba que fueran las imágenes, desde la sencillez, desde un sentido muy lúdico, y creo que ella le da una dimensión y completa el esfuerzo lúdico de una manera extraordinaria. Ana Laura, esta estupenda y joven dibujante. A Karen Vega por las conversaciones profundas y alentadoras. Sí, porque hubo que ir a terapia, ¿eh? A Jave y Patti, mis padres, que están aquí frente a mí, por la eterna ternura. A Karen, mi hermana menor, cantante, por la resonancia, que no está aquí. A Karina Jiménez Krapp, amiga infinita, gracias. A todas las personas y estudiantes con quienes me he encontrado, y sé que hay muchísimas personas aquí con las que me he cruzado en el aula, gracias porque he aprendido de ustedes. Me inspiraron para crear, continuar y culminar este libro. Finalmente, a Jorge Curi, gracias por el silencio. Impresiones, algo que quieras compartir, nombrar. Ya se saben esta cantaleta, quienes me conocen. Yo voy por mi cafecito para disfrutarlo. ¿Cómo recibes este momento? ¿Cómo qué? ¿Recibes este momento específico? Pues algo muy hermoso es el aplauso, en la manifestación sonora en la que nos volvemos comunidad todas y todos. Y celebro el sonido, me conmueve el sonido. Y también estoy contenta de ya haber acabado el glosario. Tengo mucha expectativa, Karina. Nunca he vivido esto, nunca he vivido el fenómeno de que algo que produje ya tiene su propia ruta, su propio camino, y que no depende de 2 horas de función un viernes en el teatro contenido. Creo que eso va a ser una experiencia interesante. Siento la ligereza en los hombros de ya no está en mis hombros. Ya está en su propia dinámica y vida, y le deseo buen camino al glosario y que cuando regrese yo pueda
reactivarlo, entenderlo, asumir los hallazgos y también las áreas de oportunidad, ¿no? ¿Qué podría crecer? ¿Qué podríamos tachar? ¿Qué podríamos...? Celebro el sonido. Parte 2. Celebro el sonido, amiga. Gracias. Yo te felicito. Yo te felicito por la gran capacidad que tienes para colaborar con tantas personas. Te felicito. Felicito también a la maestra y a la otra persona por tu capacidad de poder estudiar tanto. Te felicito. Gracias, mamá. Bueno, yo me uno a las felicitaciones. Soy Cata Pereda, soy nueva profesora de aquí, justo de la clase de expresión verbal, y vine con mis alumnos. Y justo quería ver si te animabas, porque justo acabo de comprar tu libro y lo he estado hojeando muy, muy animada. Y si te animarías a leernos un poquito de, por ejemplo, de este primer capítulo de Voz, como para que los que no conocen tu trabajo se lleven un poquito desde tu propia voz, sería pues un gran regalo. ¿Quieres que lea voz, Cata? Eso se me antojó, pero la que tú quieras en realidad, lee la que se te antoje a ti. Es tu fiesta. Gracias. Mucho gusto, Cata, y bienvenida al colegio. Pues me gustaría leerles mejor. Sí, eso. Dices las recomendaciones finales, ¿no? Sí, eso puede ser, maestra. En la página 179, si ya lo tienen, esto es una sugerencia de uno de los primeros lectores. Una de las primeras personas que lo leyó me dijo, oye, de pronto se cierra súper feo. O sea, me has llevado de la mano, buenísima onda, y de pronto el cierre me gustaría saber un poco más antes de cerrar. Entonces integré una propuesta que se llama Últimas consideraciones para cerrar, y lo comparto, Cata, si estás de acuerdo, y si no, pues otra cosa también. Últimas consideraciones para cerrar. Yo tomo la palabra y la recorro como si fuera solo forma humana. Me embelezan sus líneas y navego en cada resonancia del idioma. Pronuncio y soy, y sin hablar me acerca al fin de las palabras, al silencio. Pablo Neruda, La palabra. Segunda consideración. Estimada persona lectora, recuerda que tú eres experta en ti misma. Más allá de cualquier libro, ejercicio o curso sobre algún tema, nadie más que tú has habitado tanto tiempo contigo misma. Usa ese valioso conocimiento siempre. Tercera consideración. Este glosario es un eslabón, un puente, un vínculo para que la información pase de las personas que ya se fueron a las que estamos, y de quienes estamos a quienes están por venir. Ojalá sirva para por lo menos ponerse de acuerdo en que no estamos de acuerdo, como sugirió un colega, que es Horacio Almada. Me pareció fundamental incluir la mayor cantidad posible de voces y perspectivas para fomentar que quien lo consulte decida qué usar y cómo, que pruebe diferentes posibilidades sonoras según su muy particular coordenada de vida. La antigua escuela teatral obligaba a la actriz a entenderse a sí misma desde una experiencia vocal expansiva. Lo primordial era ser escuchada en el espacio,
aunque la voz estuviera disfrazada o la emoción fuera falsa. Pero Luisa no es de la vieja escuela de teatro, Luisa es de ahora. Había una especie de respeto al espacio, como diría Martina Costa, pero ¿cómo mantener ese respeto al espacio desde la sutil evolución actoral de los últimos 50 años en México? ¿Cómo abordar el encuentro íntimo y social con la propia sonoridad, ahora que en la vida cotidiana un gran romance o un doloroso pleito puede, entre comillas, resolverse en silencio, por pantalla y a través de emoticones? ¿Cómo escucharnos literalmente en un planeta con altos niveles de contaminación auditiva? Sigamos transitando las preguntas. Gracias. Cuando inicié el libro que tuviste a bien regalarnos a cada uno, lo inicié de manera peculiar. Empecé leyendo la bibliografía, asombrosa bibliografía. Me asombró la bibliografía tan variada, tan diferente, tan peculiar también. Y ya eso me dio una idea de lo que me esperaba. Después leí el texto de la maestra Luisa Huertas, excepcional texto. Me dejó, digamos, resonando en meditación. Y ahí voy, palabra por palabra, no lo he terminado de leer. Me está ocurriendo lo que aquí han descrito, que voy leyendo y voy reflexionando. Y luego digo, bueno, aquí me quedo, medito, y luego me abordo otra palabra y lo voy asimilando. Es un gran regalo el que has hecho a todos, a todas, a través del libro. Y mi pregunta relacionada con la intervención de la maestra Luisa Huertas es, ¿cuál es tu convicción de que tu libro ayuda a la paz tan necesaria en estos tiempos? Creo que el último término, y es deliberadamente el último término, dentro de la ruta que yo propongo, aunque si tú quieres puede ser el primero si ves el índice y lo lees, pero el último término es escucha, porque creo que es alfa y omega de todo encuentro humano. En ese sentido, integrar la escucha al ejercicio de la comunicación humana, creo que aporta a la paz, papá. Es que estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo, entonces voy ordenando. También en cada término, deliberadamente, yo estoy compartiendo aquellas voces que no solo son mías o que no solo son afines a mí, y eso es muy importante. Porque creo que en el pensamiento inclusivo, en el respeto a la diferencia, hay otra llave para la paz. Pero también, papá, creo que la guerra es inherente a nuestra condición humana. Es el lado oscuro, dolorosísimo. El teatro permite que se sublime. Entonces, este es un producto para el teatro, que es uno de los grandes catalizadores de la oscuridad humana. Eso es lo que siento y pienso en relación a tu pregunta. Me gustaría, preciosa y completísima la respuesta de Carmen. Ustedes saben cómo admiro a esta chamaca. Y a ustedes, porque los que tenemos hijos sabemos que algo, cuando nos salen bien, eso de que nos salen, no nos salen, nosotros los formamos.
Los machines de este país están formados por sus madres y sus padres. Es decir, los hijos no nos salen de tal o cual forma. Los hijos son el producto, y hablo también del libro, como hijo. Los hijos son el producto de una formación, de una manera de ser, de una manera de estar en un hogar. Y sin conocerlos, los conocía así de saludar, pero sin conocerlos mucho, admiro mucho a los papás de Carmen y sus hermanas, que son también muy brillantes, todas. Yo quisiera agregar un término a todo lo dicho por Carmen: la generosidad. El arte es generoso per se, pero el arte de la actuación específicamente, por lo menos yo no lo puedo entender si no lo entiendo como un acto de generosidad hacia mí misma, hacia mis compañeros de escena, hacia todo el equipo, aunque sea un monólogo que implica el teatro, hacia la colectividad teatral, pues, y al público. El actor se regala cada día generosamente al público. De eso se trata actuar, de compartir, de entregarse, de ser y estar en escena. Y si no es eso, váyanse a una oficina cualquiera. Si no comprendemos el sentido social del teatro, el aporte que hace el teatro a la conciencia del ser humano, pues a lo mejor les va bien y ganan un montón de lana y les puede ir bien padre por un rato. Pero cuando se es actor, cuando nos apasiona ser actores, tenemos que comprender que lo principal de nuestro trabajo es ser generosos. Y eso es lo que nos lleva a buscar la paz, a ser conscientes de la oscuridad de la guerra intrínseca en la humanidad, por muchas cosas, pero pues échémosle todavía una ojeada a Marx, que aunque digan que ya no sirve para nada, los va a orientar para comprender el fenómeno de la guerra. Pero entonces tenemos que comprender el fenómeno de la contraparte, y por eso menciono el encuentro con Christine Linklater, al que le puse liberar la voz, liberar el ser. Porque en la medida en que nos conocemos, y por eso me encanta el libro, porque es una invitación al autoconocimiento, y no tienen que pagar terapia. No. No, no es cierto. La terapia hace falta a veces. Pero es eso, es encontrarnos. Todo eso, el conocernos, que es condición fundamental para ser actor. Primero conocernos a nosotros mismos para tener la capacidad de ser el otro, el personaje. Pero todo eso nos lleva, espero yo, a aquella frase de Stanislavski: el actor, un ser humano ideal. Híjole, qué responsabilidad. Y todo lo que dice al respecto. Y si nosotros comprendemos eso a la manera que dice María Moliner, dentro de nosotros, en torno a nosotros, estaremos siendo capaces de entregarnos al otro, de escuchar
Porque cuando uno habla desde el escenario está escuchando la respiración del público, está percibiendo su propia escucha. Y todo eso es una comunión. Y la comunión a qué lleva, pues a lo que yo propongo. Espero y pido a que vayamos hombro con hombro como humanidad, con esto que nos da el teatro, el arte, la cultura, la lectura, a construir la paz. Por eso digo palabra y comprensión, entramado de paz. Entonces, a todo esto está contribuyendo Carmen, al autoconocimiento, al conocimiento técnico, a la educación vocal. Y cuando nosotros descubrimos nuestra voz y somos capaces de lanzarla con libertad, algo cambia en nosotros, nos transforma y de ahí podemos ayudar a la transformación y de la transformación personal a la colectiva y de la colectiva a la construcción de la paz. Es lo que, y por eso te agradezco tanto que hayas hecho este libro que comenzó, van a leer el prólogo de un pleito. Bueno, pues me uno a la celebración, me siento muy feliz por ti, Carmen, y me siento muy feliz también por el legado que dejas en el mundo del teatro, en el mundo de los actores y las actrices. Generalmente se escriben libros de teoría, de pensamiento, y si hurgamos un poco, pues la mayoría son escritos por hombres. No tengo nada en contra de eso, pero celebro mucho que esta vez esté una actriz teoripracticando. Es decir, y me parece que el libro de Carmen, los pasos, como son los pasos siempre de las pioneras y de los pioneros, son invitaciones. Yo creo que es una gran invitación a quienes das clase, a quienes damos clase, de ver que las voces de las actrices tienen que ser escuchadas, no nada más desde lo emocional y lo actoral, y desde la teoría también. Una actriz teoriza en su práctica y eso es muy valioso. Creo que somos las actrices y los actores los que debemos revalidar y convalidar ese conocimiento que se genera cada noche del hacer. Y eso me parece muy valioso. Aplaudo mucho que hayas hecho este libro, me congratulo de haberte acompañado y creo que es una gran invitación. Aquí está lleno de jóvenes y que estos jóvenes repliquen la voz allá afuera, que nuestro conocimiento en la praxis es necesario, no solo es válido, es necesario, es complementario y expande el conocimiento que la teoría proporciona. Los teóricos deben sentarse a dialogar con los prácticos porque vamos para el mismo lado. Entonces, pues felicidades por ello. Me parece que tus pasos pioneros son una gran invitación y lo celebro enormemente. Y bueno, pues aquí hay otra pionera y así vamos. Lo que pasa es que pasa mucho tiempo. Ojalá que algo bueno de la inmediatez de nuestro tiempo sea que los pasos vengan más inmediatos, uno tras otro. Felicidades por esto. Bueno, yo intuyo que
que el autoconocimiento de nuestra propia voz es algo infinito, ¿no? Que, o sea, es algo que yo intuyo, que es pues, hasta el día que no estemos aquí, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, desde tu experiencia personal como Carmen, si al momento de escribir este libro, ¿cuál fue tu mayor sorpresa que aprendiste y conociste sobre tu voz en relación al mundo? Y esto lo quiero conectar con una segunda pregunta que en realidad van por el mismo camino, que es, bueno, yo no sé si creas en Dios o no, pero yo sí te quería preguntar si crees en este aprendizaje que tuviste de tu propia voz al escribir el libro, si crees que nuestra voz es una conexión con lo divino, de alguna forma, en tu experiencia personal de lo que estás trabajando. Voy a empezar por la segunda. Espérenme, ¿cómo le dicen ahora? La tradición Roy-Hart, porque ya no es técnica Roy-Hart, ahora se le llama la tradición Roy-Hart, que es una forma de aproximación a la voz que se desarrolló en el sur de Francia por Roy-Hart, el fundador, pero viene de Alfred Wolson, otro investigador de la voz que en plenas guerras mundiales le tocó ser médico y escuchaba a los cuerpos agonizantes, y entonces a partir de lo que escuchaba de esos cuerpos agonizantes dijo, oye, el cuerpo humano puede hacer unos sonidos alucinantes, empieza a estructurar estas sensaciones, y bueno, viene toda la línea Roy-Hart. Ellos tienen una consigna que me parece que responde a tu pregunta, Carlos, y es, la voz es el músculo del alma. Creo que es una de las grandes síntesis que han logrado los estudiosos de la voz y los que transitan por la voz, pues, ¿no? Que todos transitamos, empezamos llorando, ¿no? O nos dan una nalgada y lloramos. Si la voz es el músculo del alma, entonces no está deliberadamente relacionada con el universo de lo intangible, con el universo de lo que sabemos que es, pero no vemos concretamente. Mi respuesta es esa, la voz es el músculo del alma, realmente. Pero también la voz es otra extensión más. Ahorita que me conceden con su silencio la posibilidad de que yo resuene en sus tímpanos, los estoy tocando, Carlos. Es una extremidad, físicamente tu tímpano está reaccionando. Entonces es tan concreta como etérea. Hablar de voz es hablar de aire y es hablar de aliento. Y el aliento sin duda es sinónimo del espíritu. Entonces, definitivamente, el ejercicio de la voz está profundamente vinculado a experiencias sutiles, quizá espirituales, quizá religiosas, depende de la historia de cada quien. Pero de que es una experiencia sutil, lo es. Aquí está Adri, una de nuestras estudiantes que vive desde el universo sonoro. ¿O no, Adri? Ella puede dar fe de ello. Adri no tiene toda la invasión visual que tenemos el resto. Adri nos mira a través del sonido. Pues sí es sutil, y puede ser espiritual, y puede ser religioso. El gran maestro Zambrano dice que la música va íntimamente. Zambrano es un guitarrista contemporáneo, ya cincuentón, sesentón de nuestra época, anda, ¿no? Por allá anda. Raúl Zambrano. Él dice que la música va ligada a la iglesia, o sea que no se puede desvincular de la experiencia mística que dieron estas grandes cúpulas creadas por los humanos para que empezara a resonar de manera distinta los instrumentos. Esa es una teoría que él alguna vez me compartió, ¿no? Entonces, ¿respondí esa pregunta? Sí, ok.
¿Me puedes recordar la primera? Hallazgo, sorpresa. Ajá. Mira, cuando hice la primera versión, que es la que conocen conocían, porque ya ahorita ya tienen la última versión, los del seminario, era muy distinta a esto. Y Fidel Monroy me confrontó. Me dijo, esto no es publicable. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque no está tu voz. Es que Fidel, yo, ¿cómo le voy a corregir la plana a José Caballero, que está diciendo de una manera prístina qué onda con la resonancia en el espacio? Lo expresó maravillosamente José Caballero. A mí me gustaría que entraran a la fuente directa de José Caballero. Y entonces él me dijo, ¿pero por qué reúnes a José Caballero con esta otra voz y con esta otra voz? Ah, bueno, porque a la luz de mi experiencia actoral es importante considerar esto y esto y esto y esto. Y Fidel me dijo, eso es lo que tienes que escribir. Eso es lo que a mí me interesa saber. Entonces eso fue un putazo sorpresivo. Disculpen, señores embajadores. El francés, hablando de palabras y refinamiento en la palabra. Pero sí fue una sorpresa, o sea, me confrontó en ese sentido Fidel. Y entonces obviamente yo decía, esto va a durar muchísimo tiempo. Porque es imposible, es eterno, es imposible. ¿A quién se le metió en la cabeza la idea de que puedes definir algo? Y entonces empecé a transitar los siguientes 6 años de la mano de 3 personas claves. La soledad fue una sorpresa. La lentitud fue una sorpresa y un regalo. Llegó un momento en que yo dije, me voy a llevar toda la vida. Ya lo acepto. Ya. Lo acepto, porque además de ser actriz, soy madre de familia, además soy docente. No había tiempo, no había manera, no contaba yo con esta idea privilegiada del estudio donde la persona que escribe entra. Para nada. Escribí en condiciones alucinantes. O sea, en la clase de ballet de mi hija con mujeres rarísimas aquí al lado hablando de estupideces. Y yo tratando de conectar con la importancia de la renovación vocal ligada a la palabra restauración y a la palabra, ¿cuál es la otra? Reciclaje, que son importantísimas ahorita. Y las señoras hablando de su viaje a Disney. Digo, también qué patética la academia de baile a la que metí a mi hija, que ya no está, ¿no? Entonces, la lentitud creo que fue un regalo y un momento en el que dije, lo acepto. Y curiosamente, como en el cuento de Momo, quienes lo han leído, al final Momo logra avanzar porque empieza a desandar. Descubre que tiene que caminar hacia atrás sin intentar ir rápido. Los que intentan ir rápido son los hombres grises. Y Momo empieza a ir despacito, observando a Casiopea, su tortuga, y de espaldas va desandando. Creo que ahí está una clave importante. Y el glosario, yo quería que tardara 3 años en mi control, en mi voluntad férrea. Pues no. El glosario se tomó el tiempo que tenía que tomarse y me atravesó. Lo que creo que puedo decir es que me faltaba vida. Y vaya que llegó la vida. Me atravesó la vida y entonces pude empezar a decir, bueno, ¿qué onda con este término? Ok, no puedo más, ya pasaron 40 minutos y solo avancé 3 líneas. Es lo que es. Voy a seguir cuando pueda seguir. 9 años, todo un ciclo. Ahí los astrólogos podrían explicarme qué planeta fue el que rigió. Gracias. Gracias.
puede que suene un poquito repetitiva la pregunta, pero ya desde hace rato quería preguntarla, pero ¿cómo nace esta convicción? ¿O desde dónde viene? ¿Qué te motivó a iniciar la investigación? ¿Qué fue lo que te llevó al camino y te hizo persistir en ello? Y si de alguna forma descubriste algo, y si descubriste algo, ¿qué fue? Pues reitero, el poder de la lentitud es importante. La escucha es muy importante. La inclusión de todas las voces en la medida de lo posible, porque pues a veces no se puede incluir a todo el mundo, ¿no? Hay una anécdota. Elisa Mas me detiene en uno de los pasillos de la ENAT y me dice, a ver, ¿qué onda con ustedes los que hacen Linklater para explicar apoyo? Porque ya se lo pregunté a Tania y Tania me dijo, no hablamos de apoyo, Elisa, hablamos de la necesidad de ser escuchados. Entonces me dice, no sé si estás por ahí, Elisa. Bueno, creo que ya no está en la FAC, Elisa. Ah, exacto, bueno. Entonces me dice, Elisa, ¿cómo se los explico? Y yo secundo a Tania. Le digo, es que en realidad no usamos apoyo, o sea, estamos evadiendo la aproximación a esa herramienta desde la palabra apoyo, por todo lo que explico aquí y todas las posibilidades que puede darte, para bien o para mal, según tu personalidad, pensar en apoyo a la hora de hablar. A partir de esa conversación, empiezo a cranearlo y le hablo un día por teléfono a Luisa Huertas y le digo, Luisa, siento que hace falta hacer pues un documento en donde podamos recaudar qué se entiende, por ejemplo, por apoyo a nivel profesional y desde las distintas metodologías o aproximaciones como docentes de voz. La verdad es que todavía estaba en modo guajiro en ese momento porque yo aspiraba a generar un referente y a la luz de la investigación me di cuenta que no había manera de generar un referente. Y qué bueno. Y qué bueno. Entonces ese es el origen. Conforme fui, mi hermana es doctora en ciencias sociales, entonces ella fue muy rigurosa en qué método de investigación estás usando, cuál es la parte cuantitativa, cuál es la parte cualitativa, a ver, nómbralos. Y de pronto eso me ayudó también a entender que lo que yo estaba viviendo formaba una especie de método emergente, en donde mis primeras hipótesis estaban empezando a ser cuestionadas a la luz de lo que se iba revelando. Y tiene que ver con mi identidad creativa, tiene que ver con la forma en la que yo investigo cuando soy actriz, que no forzosamente me estoy casando con una sola forma de sustentar la experiencia epistemológica, sino que voy descubriendo cuál va a ser la mejor manera de compartir finalmente un mensaje. No sé si estoy encimando muchas categorías ahorita al hablar. Ok, ya me hizo Batis así, entonces ya me dio seguridad. Sergio Batis. ¿Respondo tu pregunta? ¿Sí? Gracias. Y lean el prólogo. Nada más respecto a qué pasa con las personas que no tienen voz. Esa sería mi pregunta. Tía, esta es una de las deudas que el glosario me deja. No me planteé la reflexión desde el universo de los sordomudos, que sin embargo también viven sonido y también viven experiencias de vibración. Y tenemos la estupenda trayectoria de Seña y Verbo, el grupo dirigido por Alberto Lomnitz y otras iniciativas que ya están por ahí, en donde si es que ya se documentaron y si no hay que documentarlos, para ver, para incluirlos. Esta es una de las deudas, tía, es una de las deudas del glosario, es decir, plantearme desde el universo de los sordomudos, las personas que
sí perciben la vibración, pero no forzosamente a partir de la articulación o del movimiento inmediato de sus pliegues vocales, porque yo prefiero llamarlos pliegues vocales haciendo ya alusión y honor a los avances anatómicos, pero podríamos discutir sobre esto. Aquí está la propuesta para discutirlo. Es decir, la vibración de los pliegues vocales no existe en todos, pero en muchos casos sí existe la vibración de pliegues vocales, pero no está la posibilidad de reconocerse a partir de la vibración en el tímpano. Sé, por ejemplo, que Taniel, el baterista músico que trabajaba con Beto Lomnitz en Seña y Verbo, Taniel lo que hacía era llevarles un beat, y entonces los actores y las actrices sordomudas iban sintiendo el beat, y con el beat entonces iban sintiendo el pulso de la obra, ¿no? Entonces no oían, sentían. Entonces ahí tenemos, para una tesis, ahí tenemos todo un territorio interesantísimo de investigación en relación al sonido y a la voz. Tomé un curso con Michael Lamitola hace muchos años, que es un actor sordomudo norteamericano, neoyorquino. Michael logró hablar, Michael hablaba. Y claro, su emisión era absolutamente interesantísima, sumamente provocadora en términos de decibeles y a donde llegaba a nivel armónico, pero tuvo unas guías y unas experiencias que lo hicieron hablar. Y Michael te daba el curso hablando. Entonces, creo que ese es un tema importante y es una deuda. Gracias. Nada más agregar que también a mí me sorprendió mucho a lo largo de tantos años saber que no había mudos, había sordos. Y dije, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque de pronto una persona puede enmudecer por alguna razón, pero si supo hablar es porque escuchaba. El problema clave es la falta del oído. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo quiero agradecer la experiencia escénica a la que nos convocaron, ¿no? Porque leyendo así rápidamente, como espectadora, me llevaron por cada uno de estos puntos que están aquí, ustedes tres que están allá. Y lo agradezco enormemente. Y más allá, y bueno, yo desde hace mucho tiempo por contactos diferentes con gente de la escena, siempre he tenido, bueno, no siempre, desde hace mucho he percibido como este tímpano, ¿no? Es como mucho más amplio, ¿no? Nos envuelve, es una membrana que envuelve todo nuestro cuerpo, ¿no? Porque podemos oír, escuchar, ¿no? Cuando alguien se nos acerca, ¿no? Sin escuchar el sonido, pero sí percibirlo. Pero me parece súper importante partir de aquí, como esa primera concepción de dónde se recibe el sonido. Y estoy muy contenta de verles ahí, de verlas a ustedes. Me emociona muchísimo, Carmen, que tengas este libro, que tengas esta compañía, que compartas, ¿no? con gente que nos importa eso que ustedes hacen. Yo soy admiradora de tu trabajo, del trabajo de la maestra Luisa, la acabo de ver hace poquito en escena, y de mis compañeras, compañeros, que tienen una voz increíble. Y algo, ¿no? que tengo muy presente de ti a través de estudiantes es el ¿no? El ¿no? Y claro, yo decía, ahí está Carmen, ¿no? Son estudiantes de Carmen o alumnos, como le quieran llamar. Y me da mucho gusto, ¿no? El ver cómo te estabas recuperando, ¿no? El escuchar la emoción que habían ustedes. Dije, ¿cómo le hacen? Para mí siempre ha sido ¿no? De cómo hablas y lloras, o lloras y hablas, ¿no? Entonces te vi recuperarte. Te vi ahí en escena, fuiste mi maestra hoy, ¿no? Fueron ustedes tres mis maestras en ese sentido de
qué está haciendo para poder, ¿no?, volver a emitir sonidos, ¿no?, y luego conformar palabras. Y bueno, era solo eso, comentar que estoy muy agradecida y muy emocionada porque me sentí, ¿no?, en el teatro otra vez. Muchas gracias. ¿Dos personas más o 2 minutos más, John? 2 personas más para que podamos ir cerrando. Creo que está ahí Cintia y acá otra compañera. Hola, maestra. Ame. Y yo, hola. Ameyatzin. Que no es Janetzin, es Ameyatzin. Y yo, hola. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Y yo, bueno, mi pregunta está un poco relacionada con la que hizo mi compañero Carlos. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, te cuestionó y te confrontó acerca de todas las experiencias o anécdotas que te compartieron otros compañeros del gremio? Eso me gustaría saber. Gracias. Mira, hay una que es de mis favoritas y la voy a compartir porque además es un actor que quiero mucho, admiro mucho. Ya salió de la Compañía Nacional de Teatro, entonces por ahí debe andar. Y es muy él en ese testimonio. Y dice así, y me parece de esas, es un ejemplo de la síntesis que generan las personas que no están tan vinculadas a la academia ni a la docencia, pero que están de lleno en la praxis y que resuenan con la pura praxis. Y es esta. Y esto viene desde el cuestionario que le hice a él. Es el epígrafe de calentamiento y el epígrafe es: un método es reír, nada mejor que reír para un buen calentamiento. Rodrigo Vázquez. Ahí está clarísimo. Que si desglosas, que si la técnica somática, que si son 3 minutos, te lo está diciendo un actor que se rifa en las tablas y él te dice, cágate de risa. Ya, ahí está. De pronto eso también hay que documentarlo. ¿Te respondo? Ok, amiga. Hola, mi pregunta es, hablaste de las deudas que quedaron con este glosario y mi pregunta es, ¿qué sucede con las personas no verbales? ¿Crees que es importante cuestionarnos la importancia de la voz para personas que no pueden controlarla o experimentarla de la manera en la que nosotros lo hacemos? Es decir, donde el uso de la voz es más que nada impulsivo y no algo controlado o consciente. Me encantaría que tú respondas la pregunta. Venus, respóndela tú. Porque tú eres experta en ti misma. Vas. ¿Tú qué opinas de tu pregunta y tú qué nombras sobre tu pregunta? Bueno, yo puedo ocupar mi voz la mayoría de las veces, pero cuando no es algo completamente aterrador, es algo bastante vulnerable también. Creo que para mí la importancia de mi voz se ha vuelto mucho más presente últimamente, que he sido capaz de trabajarla y ocuparla más y de una manera mucho más certera, con mucha confianza, mucho más que antes. Y ahora esos momentos donde mi voz no me funciona son mucho más aterradores y son mucho más desoladores. Así que sí creo que es muy importante que lo cuestionemos de esa manera y que lo veamos específicamente para las personas que son no verbales todo el tiempo. En ese sentido también te invitaría a resignificar la desolación y el terror, Venus, como el miedo. A veces el miedo es una fuente de energía enorme, o la tristeza. ¿Por qué no resignificarlas? Nos han enseñado que es aterrador y que lo desolador, entonces hay que evitarlo. A veces hay que transitarlas. Y coincido con todo lo que tú respondes de tu propia pregunta. Y te reitero que es vital que seres como tú, que están en un nivel de sensibilidad muy específica, que ya es nombrada, que ya es reconocida, empiecen a generar también sus síntesis docentes, didácticas y pedagógicas. Nos van a enseñar a los demás. Gracias.
Carmen, te quiero felicitar porque como una de las personas que tuvo el privilegio de acompañarte desde el inicio de este proceso, Carmen me invitó a formar parte de este proceso como parte de un servicio social en ese momento, y desde ahí que me integré junto con otros compañeros que ya mencionó, comenzamos y fuimos ese grupo de seminario que se ha mencionado. Yo a la primera persona que le compartí el ejemplar fue a mi mamá, que es pedagoga, pero no tiene acceso en el sentido de formación como actriz, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque ahora llega, lo está revisando y me dice, detecto esta tensión y utilizo tal tip y siento que ya me estoy relajando. O me dice, fíjate hija que descubrí que yo también me canso cuando hablo mucho y uso este término. Entonces, esta reflexión la llevo a que, por supuesto, la voz es más allá de solo la voz teatral, va más allá de la voz actoral, y que por ahí salía el tema reciente, ¿no?, de los conflictos que están fuera de nuestro control, de lo que está sucediendo, la guerra, de personas que tienen un poder y lo usan de la manera en que ellos deciden usarlo. Pero desde ese sentido y esa reflexión yo creo que nosotros tenemos un poder que es escuchar, que es conocernos, que es liberarnos y a través de la liberación expresarnos, y ahí está nuestro poder. Para que todo lo que sucede, sea las guerras, sea lo que pasa en mi entorno, en mis vínculos, etcétera, me permita hacerme preguntas acerca de lo que me sucede y poder transitar esas preguntas con liberación, con relajación, para también provocar en mi ser y en el ser, en las personas de mi entorno, que se reciclen, que se renueven, que se restauren. Y también quería compartirles que leía el título del coloquio, Procesos escénicos en nuestro presente, y este fue un glosario que Carmen fue creando en su presente, en cada una de las coordenadas que iba transitando, y que lo que ustedes ahora reciben y recibirán, si se permiten la oportunidad de visitarlo, será esa evolución de Carmen como persona, como actriz, como docente, y nada más reafirmarte mi admiración, mi respeto, el agradecimiento porque me hayas hecho parte de esto. También gracias a las maestras por lo que nos comparten, que es muy, muy enriquecedor, y que así como a mi mamá le inspira ahora a abordar su voz, su cuerpo, su ser de otra manera, a ustedes les cuestione, les inquiete y les invite también a abordarse de otra manera, más porque me imagino que si no todos, la mayoría de aquí están estudiando en el colegio de teatro, entonces que no se olviden que el teatro no es solo lo que sucede en la escena, sino lo que sucede más allá, que eso es lo real, y por eso hacemos lo que hacemos en la escena, para sublimarlo. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Cintia, muchísimas gracias. Cuando pongo en la introducción a quién está dirigido el glosario, una de las primeras observaciones que me hizo Nara, porque yo ponía vendedores, padres, madres de familia, estudiantes, adolescentes, y Nara me dijo, ¿y por qué no están los amantes, Carmen? Entonces están los amantes, Nara, por sugerencia tuya. Es decir, que la conexión con la voz y la libertad de la voz, pues a la gran mayoría les es dada la posibilidad de conocerla. Pues haciendo honor a esto, ¿por qué no acabamos sonando? ¿Por qué no acabamos sonando? Pongámonos de pie para que la columna esté. Si alguien quiere hacerlo sentado, quédese sentado, está rico también. Empecemos con un… Exacto, exacto. Sí, empecemos. Deja que tus rodillas zarandeen, reboten y suelta.
mundial, deja que tus labios estén juntos y muy suavemente entra en una misma nota que a lo mejor se mueve un poquito o se mueve muy poco, una especie de... Quedémonos ahí un ratito.